Está ya en la mesa con nosotros Ángel Juan Pablo León Almenara. Él es periodista del Comercio, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Juan Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y por el interés que le ponen a estos temas, a estos problemas viales en realidad. Pero además, Claudia, ampliar un poquito, ¿quién es Juan Pablo Almenara? Leo. Es periodista, ¿no? Del diario El Comercio, gestor y miembro de la campaña periodística No Te Pases, un espacio que, digamos, va en la línea de lo que nosotros pretendemos también, ¿no? ¿Cuál es el cambio de cultura? Se preocupa por la seguridad vial y realmente, pues, lo que quiere y pretende, entiendo, Juan Pablo, es el cambio de conducta, el cambio de hábito, el respeto por los demás. Y qué interesante digamos, audio o video que se hizo sobre La Bestia de Petit Tours, que ha provocado, y hay que decirlo con mucha, digamos, solvencia, de que han premiado a No Te Pases, ¿no? Ha sido premiado por la Asociación Internacional de Medios de Noticias y además es la mejor propuesta editorial, innovadora, por el Grupo de Diarios de América. Juan Pablo, bienvenido. Sí, muchas gracias Ángel, muchas gracias, es correcto. Sí, efectivamente la campaña No Te Pases lo que busca es dos cosas. Primero, cambiar la conducta o motivar a que se mejore un poco la cultura vial en el país, pero sobre todo impulsar a las autoridades a cambiar las reglas de juego, a cambiar las normas, los reglamentos, que es finalmente lo que permite que haya tanta impunidad y tanta informalidad, que es precisamente lo que genera que hayan 3.000 muertos al año en accidentes de tránsito en el Perú, que es una cantidad altísima, ¿no? Juan Pablo, te estuve siguiendo respecto de lo que es el análisis de la situación, y hay algo con lo que me quedo de una de tus intervenciones, que hay que identificar el problema como no solo, hay quienes creen, ¿no?, que el problema no solo de la congestión, sino de lo que pasa con el transporte responde a infraestructura. Tú estás tocando otra arista que es importante, que forma parte de la innovación social a través de poder ser nosotros gestores de cambios. Y hablar de informalidad es precisamente eso. Tenemos identificado el problema, pero nos sumamos al problema. Es correcto. Obviamente en la informalidad hay el que actúa, pero también está el pasajero que toma el transporte informal. El problema, y esto se los voy a decir partiendo de las investigaciones periodísticas que nosotros hemos podido publicar, que la informalidad existe porque las reglas de juego lo permiten. Sí. Las normas y los reglamentos permiten que haya tanta informalidad, ¿no? O sea, ¿por qué vemos en las noticias que hay, en todos los accidentes, en todas las intervenciones, hay buses que deben millones de soles en papeletas? Eso es porque las reglas lo permiten. El reglamento, tanto de la Municipalidad de Lima como del Ministerio de Transportes, permiten, por ejemplo, que un infractor de tránsito pueda impugnar su papeleta. Tiene demasiados recursos legales para poder impugnar una papeleta, haciendo que se congele el proceso sancionador de una multa, se congela la papeleta, se paraliza, y en el Poder Judicial puede estar años esa papeleta, solamente que son cientos de papeletas, pueden estar congeladas años cada papeleta, de manera que se dilata el proceso sancionador hasta que la misma papeleta prescribe. La papeleta prescribe en 4 años. Claro. Entonces, otra cosa también, ¿por qué vemos que hay autos o combis o cústers piratas que tienen tantas órdenes de captura? ¿No? Como por ejemplo el primer reportaje que sacó No Te Pases, era un sujeto que tenía 28 órdenes de captura. No deberían llevarlo a la primera al depósito porque tiene que llegar a 28, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco las reglas de juego, los reglamentos, que ahorita son flexibles, por ejemplo, con el tema de los descuentos con las papeletas. Somos la única capital de América Latina que le ofrece un descuento de 83% en cada papeleta, sumado a las amnistías, sumado al fraccionamiento del SAT. Digamos, todo está hecho para favorecer al infractor. Y creo que podría ser un buen cambio si es que empezamos cambiando las reglas de juego. Bueno, definitivamente esto es parte de todos. O sea, no solamente es decir el transporte informal o el conductor malo, sino es que también los usuarios de alguna manera y los ciudadanos permitimos esto. Mira, Juan Pablo, lo cierto es que las normas permiten efectivamente, como tú indicas, ya sea por los vacíos legales o por las famosas interpretaciones que los juristas a veces nos involucramos en este tema. Y bueno, ¿no? A veces, Claudia, creo que te comentaba estos días que a partir de una clase, el que habla como abogado se sentía un poco desilusionado, ¿no?, de la carrera, porque a veces los abogados, en vez de ayudar, sí, contribuimos pues a males dentro de la sociedad y a conflictos, ¿no? Es correcto. Entonces, de hecho, uno se para fuera del SAT y hay una red de abogados. Yo he llegado a contar 40 en menos de 5 minutos,
abogados que solamente se ofrecen servicios de impugnar papeletas y te ofrecen además, porque claro, la ley, yo no sé de temas legales, lo único que sé es que cuando uno impugna la papeleta se paraliza y se congela. Entonces, Juan Pablo, ¿qué podemos hacer si más allá de la campaña No Te Pases, más allá de este programa, de este humilde programa, buscamos ese cambio de conducta, ese cambio de cultura? ¿Qué más falta para que realmente eso sea efectivo? lo que falta también, además de cambiar los reglamentos y las reglas de juego, es principalmente hacer, digamos, promover que los pasajeros no tomen transporte informal y que se sumen al transporte formal. Y no solamente para favorecer a la formalidad, sino también por su propia seguridad. Una persona, un pasajero que sube a un bus que no tiene SOAT, porque todas las cruces piratas que están en la avenida Arequipa, en la avenida Javier Prado, porque ya hay cruces piratas en Javier Prado, tienen SOAT o no tienen SOAT o tienen SOAT particular. Pero si tienen un accidente y la aseguradora digamos, descubre que tiene un SOAT particular, pero que a la vez estaba haciendo transporte público, ese SOAT no le va a cubrir en absoluto a ningún pasajero. Entonces, al final, el tratamiento o las heridas que puedas tener o cualquier otro gasto no te lo va a cubrir. Vamos a la realidad porque es optimista. Bueno, nosotros identificado el problema sería absurdo seguir contribuyendo, pero hay gente, y por eso lo dije en el bloque anterior, esto es una decisión o es una suerte de estar en un plano racional y irracional, porque sabes bien que que expones tu vida, tu seguridad y demás, pero necesitas llegar rápido, te sientes mucho más cómoda que ir aplastada en el transporte público. ¿Cuál sería el factor que cerraría esa brecha entre esta suerte de decidir en este plano racional e irracional? Porque, a ver, tú me lo acabas de decir, hay conductores que no tienen brevete, el carro no tiene SOAT y demás, pero eso no se piensa al momento de poder querer llegar temprano al trabajo. Sí, es correcto. Hay dos formas de verla. La primera, efectivamente, hay mucho transporte informal que cubre la falta de oferta que hay hacia diversas zonas de la ciudad donde no llega el transporte, y para eso hay que promover las concesiones. Pero por otro lado, también hay el uso de la informalidad en zonas donde no necesariamente es... o sea, que no la oportunidad necesariamente, de trabajo está ahí. Sí, efectivamente. O sea, donde no hay fiscalización y donde la fiscalización, cuando la hay, tampoco sirve. En la avenida Arequipa siguen habiendo cústeres piratas y en la avenida Petit Suárez, que es la paralela, cuando hay un corredor que yo he podido comprobar que pasa hasta las 4 de la mañana y sigue pasando, o sea, y ahí nomás pasa otra vez a las 5 de la mañana. O sea, no es que hay un horario que no hay un transporte público en la avenida Arequipa. Sin embargo, siguen habiendo bestias de Petit Suárez, siguen habiendo cústeres piratas, ¿no? Pero efectivamente hay otros pasajeros que no les queda otra. Pero hay un intermedio que justamente lo que... ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el Metropolitano o en los corredores. Efectivamente, hay colas largas. Sí. Uno tiene que estar aplastado, pero en muchos países y en países del primer mundo también, el transporte, o sea, no vamos a justificar que uno vaya incómodo, pero las colas existen. O sea, es normal que en otros países tengamos que hacer una cola de 10, 15 o 20 minutos, ¿no? Pero el tema es que no hay que tampoco querer estar súper cómodos, pero tampoco, obviamente, denigrar la situación en la que tenemos que viajar, ¿no? Juan Pablo, tú has dicho una gran realidad, ¿no? Usted, señor, que nos acompaña en este programa, escuchamos a un periodista joven que a partir de un espacio periodístico pretende, como nosotros, cambiar las malas conductas, los malos hábitos. Y por lo tanto, creo que llegamos a la conclusión que la informalidad no es una justificación para seguir motivando ello. Pero por otro lado también, Juan Pablo, lo que indicas es que realmente andar en el transporte público no es pues tener una comodidad total. O sea, realmente las colas a veces existen porque no quieren subir a un bus, ¿no? A pesar que existe espacio, porque quieren ir sentados. Y también eso no se encuentra ni en los países del primer mundo. Entonces, yo creo que esto debe servir de reflexión a todos los usuarios del transporte público para que, de alguna manera, podamos hacer un mea culpa también, porque existe la informalidad. Bien, tenemos que hacer un alto, te pido, Juan Pablo, porque tenemos en la línea ya a Fernando Pereira. Él es presidente ejecutivo de ProTransporte, con quien vamos a conversar respecto de las cifras. Es importante. Señor Pereira, buenos días. Estamos en vivo. Claudia lo saluda junto a Ángel en Súbete Ya.
¿Aló? todos sus oyentes también. Hola, ahora sí nos escuchamos, creo. Bienvenido, señor Pereira. Aló, buenos días. Gracias, buenos días, señorita Claudia, buenos días, Ángel, buenos días a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos, Fernando, en este programa importante sobre la informalidad y yendo al fondo del tema. ¿En cuánto afecta la informalidad al sistema de transporte que está a cargo de usted en esta ciudad? Oye, muchísimo. Lo afecta porque, como decía tu entrevistado anteriormente, afecta a la formalidad, es decir, la municipalidad y en general el país necesita formalizar todas sus actividades económicas y este hecho justamente de los colectivos y las rutas no autorizadas lo que están es en contra de esa idea que lo que hace es mejorar las condiciones económicas del país y de la ciudad en específico. Nosotros tenemos más de 30.000 colectivos o vehículos informales que están prestando el servicio en los corredores, solamente en los corredores, y eso representa por encima de, digamos, 2 millones de pasajeros diarios que le quitan al sistema formal estas rutas informales. A ver, más allá de poder hablar de que ya identificaron el problema, de las pérdidas económicas, del impacto ambiental y demás, ¿qué está haciendo ProTransporte para poder cortar, en todo caso, esta cadena? Muy buena pregunta, Claudia. Nosotros desde enero de este año, cuando asumimos funciones en ProTransporte y en general en la municipalidad, se han incrementado sensiblemente los operativos de control de informales. Específicamente en los corredores prácticamente hemos casi triplicado las intervenciones desde enero hasta julio de este año. Llevamos cerca de 54.000 actas impuestas versus unas 17.000 impuestas el año pasado para este mismo periodo. Hemos internado el depósito más de 6.000 vehículos en los que han estado capturados, digamos, prestando el servicio de forma no autorizada en los corredores. Y ahora recientemente, precisamente para fortalecer mucho más el esquema, digamos, de fiscalización, hemos empezado con el retiro de placas. Hemos retirado hasta los momentos desde julio, desde el 25 de julio hasta la fecha, 156 placas, cuyos propietarios tienen que necesariamente pagar todas las sanciones que les sean impuestas en el SAT para poder retirarlas. Bueno, sí, efectivamente es importante lo que usted nos indica. Sin embargo, vemos que en la realidad no se siente esa efectividad de la fiscalización. No sé si usted comparte, pero creemos que la fiscalización es fundamental, pero más allá de la fiscalización, ¿no cree que el principio de autoridad es lo que se ha perdido en la ciudad? ¿Ustedes están contando realmente con el apoyo de la policía para poder hacer respetar el principio de autoridad? Definitivamente sí, se requiere el apoyo de la policía. Nuestros funcionarios han sido agredidos y violentados en muchas oportunidades. Inclusive hace 2 semanas tuvimos el desagradable incidente de que uno de nuestros inspectores fue detenido y llevado esposado a la comisaría. Y pues estas cosas están haciendo que intensifiquemos también el contacto con la Policía Nacional del Perú a través del comandante Lamy, también de la Policía Especial, digamos, de Seguridad. Hemos también reforzado estos convenios que tenemos para lograr mayor apoyo. Pero fíjense, otra cosa también que se ha hecho y que ha mejorado sensiblemente el transporte es el tema del pico y placa también, junto con las medidas de reforzamiento de la fiscalización. Nosotros tenemos, desde que se aplicó el operativo de pico y placa, nosotros hemos incrementado los pasajeros en los corredores aproximadamente un 15%. Hemos llevado el total de pasajeros del sistema de corredores desde 370.000 pasajeros diarios, lo estamos llevando ahora a 400.000 pasajeros diarios en estas últimas semanas. Fernando, quisiéramos compartir tu intervención conjuntamente con Juan Pablo, que es nuestro invitado, que está acá en la mesa, quien quiere hacerte una pregunta. Señor Fernando, Juan Pablo, a tu orden. ¿Cómo está, señor Pereira? Aprovecho para hacer una pregunta en base a las investigaciones que hemos podido hacer en la campaña el No te pases del comercio. El primero es, bueno, efectivamente hemos podido ver que
que sí hay más fiscalización, hay más inspectores, hay más control, pero el problema es que la sanción de los inspectores municipales de transporte no resta puntos en la licencia de conducir. Entiendo que las actas de control al transporte público no resta puntos en la licencia de conducir como lo hace el sistema de sanción de la Policía Nacional, que efectivamente hasta a los 100 puntos ya te quitan el brevete. Por eso es que vemos que los peores conductores del país tienen el brevete sin puntos en contra, como si fueran conductores ejemplares, pero tienen 200 o 250 papeletas porque todas son papeletas al transporte público, la R01, la R02, pero no son disuasivas porque sencillamente nada te obliga a pagarlas, porque claro, desde que la policía le quitaron facultades para fiscalizar el transporte público, solamente queda el inspector que lamentablemente impone papeletas que no restan puntos en la licencia. Protransporte, en general la Municipalidad de Lima, ¿está haciendo algo para cambiar esta situación, este reglamento? Fíjate, se han hecho conversaciones ya a nivel de GTU con el Ministerio de Transporte para actualizar este tema de que las sanciones o la rebaja o en este caso la acumulación de puntos sea al conductor. Sin embargo, en el caso del transporte no se aplica específicamente al conductor, solamente se aplican en las papeletas de tránsito. Se aplica la infracción al transporte, se aplica a la empresa o al propietario del vehículo, no así al conductor, a menos que se encuentre el conductor en flagrancia, y entonces allí sí el conductor, si firma el acta, también se incluye en la sanción, pero no resta puntos. Lo que estamos haciendo sí es con la demarcación de los carriles exclusivos para buses, allí sí aplicar al violador la sanción de tránsito. Es decir, si nosotros tenemos un carril exclusivo de buses y entra cualquier vehículo en ese carril, independientemente de la función que esté realizando, está violando una norma de tránsito, y allí sí puede aplicársele la sanción al vehículo o al caso del conductor en el caso de flagrancia. Señor Pereira, de Protransporte, con quien estamos conversando. Y Juan Pablo le lanzó una pregunta que no hace sino regresarnos un poco a la triste realidad. Me parece ser que no están trabajando de manera articulada ustedes, Policía de Tránsito, SAT y demás. ¿Lo tenemos en la línea? ¿Aló? Sí, continúa en la línea. Sí. A ver, ¿usted siente que su institución trabaja de manera articulada o por lo menos hay una capacidad reactiva para poder trabajar conjuntamente con Policía de Tránsito, SAT y demás? Porque lo decíamos minutos antes, tenemos en efecto un ordenamiento que parece ser de cumplimiento flexible. Definitivamente sí, nosotros tenemos en estos últimos días, justamente con ocasión del plan Pico y Placa, tenemos una colaboración total de la Policía de Tránsito y del SAT, y conjuntamente con la Gerencia de Transporte Urbano y Protransporte. Es decir, siempre es perfectible, por supuesto, los procedimientos y el acercamiento interinstitucional, siempre es perfectible, pero yo diría que en este caso nosotros estamos recibiendo una reacción muy positiva de parte de todas estas organizaciones. En conjunto estamos trabajando, nos estamos reuniendo prácticamente semanalmente, una vez por lo menos, todas las instituciones que les he mencionado, y es lo que ha hecho que los operativos tengan mucho más éxito que lo que tenían en tiempos pasados. Bien, y con esta, pero nos queda cortísimo el tiempo, pero ya le dejo la invitación para que en cualquier momento nos acompañe en esta mesa. Y usted ha tocado el pico y placa, que es una medida que intentaba descongestionar o por lo menos cambiarle un poco la cara a lo que era Lima para los Juegos. Y hay algo importante, este carril, y pregúntaselo tú, Ángel, porque lo conversamos ahora en interno, ¿qué va a pasar en la Panamericana? Sí, efectivamente estuvimos la semana pasada con Carlos Neuhaus y nos decía que los carriles segregados de los Juegos Panamericanos era un legado para la ciudad. Preguntamos al presidente de Protransporte, por ejemplo, ¿el carril segregado de la Panamericana Sur ya quedará para poder ser usado por los corredores complementarios? Por ejemplo, en un servicio expreso que pueda ir de Atocongo hacia el Trébol de Javier Prado. Ángel, definitivamente los carriles segregados le han mostrado a la ciudad de que sí se puede tener con algún mecanismo muy sencillo la posibilidad de segregar flujos de tráfico de una u otra modalidad. Estamos evaluando, la semana pasada hemos tenido una reunión conjunta
con el comandante de la Policía Nacional de Tránsito y el coronel Llerena, junto con el alcalde, con el doctor Jorge Muñoz. Hemos tenido una reunión con todos los técnicos de la Municipalidad de Lima para evaluar justamente en la Panamericana diferentes alternativas de uso de este carril, que serán dadas a conocer una vez terminemos las evaluaciones que correspondan. De todas maneras, tenemos carriles, hay un carril que vamos a inaugurar la semana que viene, ya hoy está en funcionamiento piloto, que es en la avenida 9 de octubre, en San Juan del Urigancho, que conecta Malecón con Hacho. Nosotros ahí en este carril solamente se está permitiendo el uso a través de los buses del Corredor Morado. Eso también lo vamos a ampliar en la avenida Javier Prado para el Corredor Rojo, y tenemos otro también en la avenida Universitaria. Progresivamente se van a ir incorporando carriles exclusivos para buses, justamente para darle la prioridad de circulación a este sistema de transporte masivo. Bien, Fernando, te agradecemos tu participación. El tiempo es corto y bueno, estaremos la siguiente semana o en un siguiente programa claro que sí, con tu participación. Es oportuno. Gracias, señor Pereira, por atendernos al teléfono. Y gracias. Y regresamos un poco a conversar aquí con Juan Pablo. Nos quedamos con eso, ¿no? Que cada quien trabaja de manera independiente y al final apostando por tener un sistema integrado de transporte es oportuno que los resultados por lo menos sean compartidos o la visión sea compartida por todas las instituciones. Es correcto, y hasta ahorita el Ministerio de Transportes no se está pronunciando mucho al respecto sobre el cambio de reglamento que es absolutamente necesario, sobre todo porque depende del Ministerio de Transportes cambiar, por ejemplo, el reglamento que permite que las actas de control, o sea, las infracciones que le imponen al transporte público, puede restarle puntos a la licencia. Efectivamente, no es una infracción al conductor, sino al servicio de transporte. Pero en el reglamento de transporte hay también papeletas que coinciden con las de tránsito. Hay papeletas, por ejemplo, es más, en el mismo transporte está circular con la puerta abierta, quedarse estacionado obstaculizando el tránsito. Esas son papeletas de servicio de transporte, pero también de tránsito. Entonces, ¿quién se las pone? ¿No? Si yo cuando le pregunto a la policía, ¿por qué si hay una combi o una combi pirata, una cúster pirata circulando con la puerta abierta frente a usted, ¿por qué no le imponen la sanción? Y me dice, porque es transporte público, ¿no? Entonces soy policía y yo solamente veo tránsito. Y le digo, pero también es tránsito. No, pero como es una combi, es transporte público, entonces no hago nada, ¿no? Esas reglas de juego tienen que unificarlas, pero eso está en manos del Ministerio de Transportes también. Bueno, Claudia, creo que queda para todos absolutamente claro que de lo que se trata es de hacer toda una modificación, un cambio normativo, en términos sencillos, cambiar las reglas de juego. Pero de cumplimiento estricto, porque si va a seguir siendo flexible como hasta ahora, las cosas no van a cambiar. Juan Pablo, nos queda cortísimo el tiempo. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo permitido. Y felicidades además por la iniciativa.